Un saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo mora en cada uno de ustedes. Seguimos con esta serie sobre escatología. Estamos dando una serie básica de escatología introductoria para que los seguidores de este canal puedan entonces tener los fundamentos básicos sobre esta área de la teología sistemática en sí. Un punto y aclaro aquí. Ciertamente, las clases que se están llevando a cabo todo este tiempo son clases que son introductorias, no son videos exhaustivos, no son estudios exhaustivos. ¿Por qué se hacen así? Si evidentemente ustedes observan que hay detrás y más, hay materiales para dar clases más profundas. Eso tiene que ver, siempre lo he explicado, pero no me voy a cansar de hacerlo por los comentarios que me dejan, las cuestiones que me hacen por redes sociales es porque quiero primero repasar todas las áreas de la teología sistemática de forma básica para las personas que se están iniciando, que no saben, que no conocen, que no entienden. Tener primero los fundamentos básicos de esto para luego entonces hacer otro volumen de teología sistemática y darlo entonces con más profundidad, luego hacer otro volumen y darlo con más profundidad y etcétera, para que vayamos avanzando todos. Fíjese, note bien que en la portada, cuando usted observa, dice Escatología, volumen uno. La bibliología que di, aunque no se lo puse en aquel tiempo porque no quise ponerla aclarando, también es volumen uno. La clase de teología bíblica que di es volumen uno. Y así va a ser hasta que todito tengamos por lo menos el mismo conocimiento para poder recibir lo otro. Entonces, haciendo uso de algo que dijo Spurgeon hace muchísimo tiempo ya, que dijo que predique para ovejas y no para jirafas, porque las ovejas, si se eleva la comida, dígase el mensaje, no pueden comer allá arriba. Sin embargo, si tú predicas llano, si tú predicas lo básico, lo que todo el mundo puede entender, la jirafa que puede comer de arriba, también puede bajar la cabeza y comer del pasto. Y así se alimentan los dos, tanto el que tiene mucho nivel como el que todavía no ha alcanzado ese nivel. Entonces, tengan paciencia con eso, que todo, si el Señor lo permite y me da mayor tiempo de vida, todo se va a ir tratando en este canal. Otro punto es sobre el hecho de los comentarios que me ponen y la pregunta. En esta serie, para que se entienda, en esta serie. Los comentarios que usted me vaya dejando, lo que voy a hacer es que al final lo voy a recoger todos y voy a hacer una sección de preguntas y respuestas sobre escatología per se, para no saltarnos de tema, porque a veces yo estoy dando un estudio sobre algo y las preguntas son de algo totalmente distinto que no tiene nada que ver con el estudio. Entonces me di cuenta que así el que ve este video, el que ve los videos anteriores, pregunta sobre la clase, no sobre otra cosa. No sé por qué cuando me ven en vivo me preguntan sobre otra cosa y no sobre la clase. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando se termine todas las clases, que son 14, entonces yo voy a recoger todas las preguntas que usted dejó a lo largo de esta serie y voy a hacer una sección de preguntas y respuestas respondiéndole a todas esas cuestiones. Ok, hoy vamos a hablar de lo que es la restauración de la tierra, que fue algo que Pedro, que se ve, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 es algo también, por ejemplo, que nosotros vemos en Romanos 8 también, que hay una restauración de la tierra, y así sucesivamente. Pedro comienza, o sea, Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3 en el versículo 10 habla de un cataclismo que le iba a suceder a la tierra. Y es que esto lleva siempre a varias preguntas. Hay personas que se preguntan si la Tierra va a ser totalmente destruida o si la Tierra va a ser renovada. Es decir, si esos elementos que queman la Tierra, lo que van a hacer es que la van a purificar y no una destrucción total per se. Pero bueno, lo primero es,
que nosotros vemos en el Génesis que Dios creó la tierra para la humanidad. El hombre estaba destinado a regir la tierra en un ambiente perfecto. Estamos de acuerdo todos con eso. Cuando Dios completó la creación, dijo que era bueno en gran manera lo que él había hecho. Dios no creó la tierra buena en gran manera para luego permitir que Satanás lograra que la humanidad se rebelara contra Dios, eh, que se rebelara contra Dios para que después tuviera que destruir el planeta. Si fuera así, Satanás podría cantar victoria. Es decir, si Dios hizo la creación buena en gran manera, y entonces por la caída de los hombres por parte de Satanás, Dios tiene que destruir la tierra, entonces Satanás podría, por lo menos en ese punto, cantar victoria. Por lo menos en ese punto. ¿Por qué? Porque Dios estaría destruyendo lo mismo que él hizo bueno en gran manera. Y está dejando que una que es criatura de él se salga con la suya, haciendo que él tenga que volver a crear nuevamente las cosas. Es una locura que no tiene sentido. Es también como dice una cita de Wayne Grudem en su teología sistemática, que nosotros vemos que él dice, cuesta pensar que Dios aniquilaría su creación original y con ello parecer darle la última palabra al diablo, desechando aquello que originalmente llamó bueno en gran manera. Entonces, ¿cómo ve Grudem segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10? Él dice que la superficie de la tierra, es decir, la parte del suelo y de las cosas que hay en él, son las que van a ser destruidas, es decir, son las que van a ser purificadas con el fuego. Él sigue diciendo que la tierra nueva regirá que la tierra nueva surgirá de aquel bautismo de fuego original judicial, limpia, bonita, santa, se quitará toda mancha de pecado o de maldad, se restaurará el estado de la tierra a como era en Génesis 1:1, con algo adicional. Otras personas llegaron a una conclusión similar a esto, pero también el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 12, dice que los cielos y las tierras que existen hoy en día serán mudados. Esa palabra mudado, ayajesontai, lo que hace es que describe una glorificación es también, perdón, esa palabra mudado que aparece ahí, describe al igual una glorificación del creyente en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, cuando dice que seremos transformados, es decir, el estado anterior va a ser mudado y nosotros vamos a sufrir una transformación. Entonces, el cuerpo del creyente cambia por uno glorificado, pero el cuerpo nuevo conserva la continuidad del antiguo cuerpo, la voz y la personalidad también. El ejemplo más claro de eso, tú lo tienes en la resurrección de Cristo, con simplemente leerte los evangelios y ver, Jesús seguía siendo el mismo, solamente que con un cuerpo diferente. Entonces, la tierra vieja será renovada, pero no será destruida. Habrá continuidad entre la tierra vieja y la nueva tierra, es decir, y esa glorificación de la tierra. Las escrituras también anticipan la renovación y la restauración de la gloria de la tierra para hacerse nueva. ¿Dónde usted lee eso? En Isaías 51:3, lo lees también en Ezequiel 36:35, que ya son pasajes que he leído aquí continuamente. La creación también anticipa la restauración de su caída. Por ejemplo, nosotros vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 19 lo siguiente. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, la creación en la que se incluye también el hombre va a sufrir una transformación, una restauración cuando llegue Jesucristo. Eh, Así como la madre, por ejemplo, espera un hijo, la creación gime bajo la caída y espera el día que vuelva a nacer el reino de Cristo en la nueva tierra. Es decir, la creación, cuando Cristo venga, va a sufrir una restauración, así como enseña Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 20 y versículo 22. Esto nos lleva a uno de los encabezados que vamos a tratar
en esta clase, que es la tierra nueva, que es parte del nuevo cielo. Con frecuencia se describen juntos estos hechos. Se dice cielo nuevo y tierra nueva. Eso usted lo puede ver, por ejemplo, en Isaías, capítulo 65, versículo 17. He aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Nosotros leemos en el 66:22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre también. Nosotros también lo vemos en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, Apocalipsis 21:1. Usted puede ahí apuntando esas notas o esa cita, o puede también descargar perfectamente la nota del estudio que le sirve. Ya que Dios habitará con la humanidad redimida en la nueva tierra, como el hogar de Dios en el cielo, la tierra nueva es parte del cielo. El cielo desciende a la tierra nueva, que es lo que enseña Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2 al 3. Estoy dando por lo menos una cita de la mucha que hay, de la mucha referencia, para que usted pueda saber que eso no es que se está inventando, sino que está en la misma escritura. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 al 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo se sentará con ellos como su Dios. El propósito original de Dios es tener comunión con la humanidad en la tierra original. El propósito se alcanzará cuando el cielo descienda a la nueva tierra. Es decir, Dios hizo la humanidad, hizo la creación como tal y convivía con ello en el huerto. El huerto era un lugar santificado por Dios para que una presencia manifiesta de Dios especial estuviese ahí con el hombre y con los animales que estaban dentro del huerto. El huerto no era el mundo, el huerto era un lugar específico, un jardín dentro de un país que se llamó Edén. Siempre se lo voy a decir. El mundo entero no era el Edén, ni era como el Edén. Piense bien en eso cuando usted vaya a estudiar Génesis, para que no ande diciendo cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Bien. Ok. Entonces, Dios hizo el Edén específicamente para que haya una presencia especial de Dios en la tierra. Como dice Tyndale en su comentario de Apocalipsis, él dice que la nueva tierra será el cielo del cristiano. Después de la resurrección del cuerpo, los creyentes vendrán a reinar con Cristo durante el milenio. Después de los 1000 años, viviremos para siempre en esta tierra nueva. La conclusión es que las referencias del Antiguo Testamento al reino de Cristo no se han de restringir solamente al milenio, sino que se extienden más allá. Hay incluso pasajes como el que leímos de Isaías 65, del 17 en adelante, que eso es una batalla entre premilenialistas y amilenialistas, en cuál es su interpretación como tal. Nosotros vemos elementos de la nueva tierra, pero también mezclado con elementos del milenio, y eso se ve por condiciones que no encajan en la tierra nueva, que es bueno más adelante cuando hablemos del milenio tratar ese asunto y hacer breves respuestas a cuestiones también que se hacen. Entonces, su reinado, el reinado del Mesías, es para siempre en una nueva tierra renovada que será en el cielo del creyente. Como también dice Alcon, cuando leemos pasajes sobre el futuro reino terrenal, suponemos que no se refieren al cielo, pero como Dios habitará con los creyentes en la nueva tierra, estas escrituras se refieren al cielo. Es decir, los autores del Antiguo Testamento no tenían el concepto de la vida después de la muerte y todas las cosas tan claras como nosotros la tenemos hoy en día. Ellos incluso veían todas las cosas juntas, no sabían diferenciar
correctamente qué evento venía primero y qué evento venían después, sino que ellos daban toda la revelación eh, como tal, que es algo, por ejemplo, que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros estudiar las escrituras del Antiguo Testamento. Los creyentes del Nuevo Testamento, como ya son de cientos de años después, ya tienen una teología más desarrollada y un concepto más claro de la cosa y una mayor teología sobre la vida después de la muerte. Y por eso pueden abundar sobre ese tema. Ahora vamos a hablar de lo que es el ambiente de la nueva tierra. Y es que todos sabemos que esta quedó maldita cuando el hombre pecó en el huerto, pero la tierra será restaurada a su perfección que tenía al principio. Toda la naturaleza va a ser también restaurada como tal. Estará el árbol de la vida disponible para comer de él como recuerdo continuo de los habitantes de la nueva tierra que vivirán para siempre. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice en Apocalipsis, capítulo 22 versículo 2. Vamos a leerlo que ya que lo tengo aquí cerca. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. También el versículo 14 dice lo mismo. En la descripción, el desierto se alegra por el gobierno del Mesías y florece la alabanza del Rey Jesucristo. ¿Dónde dice eso? Isaías capítulo 35 versículo 2 versículo 1 al versículo 2. Si usted puede, vaya apuntando las citas que yo le voy dando, aunque en la nota del estudio están, pero es bueno que usted la vaya observando y usted la vaya teniendo las referencias ahí para que tenga una mejor comprensión de lo que yo voy hablando aquí en el video, que por cuestión de brevedad y para hacer la clase más resumida, no estoy avasallantemente dando citas y leyéndola como tal. El desierto desaparecerá. El agua fluirá en abundancia, dice el mismo capítulo en el versículo 6 y el versículo 7. Como dice un autor, el cambio del desierto a un campo donde abunde el agua no es un simple ornamento poético. En los últimos tiempos, la era de la redención, la naturaleza compartirá verdaderamente la doxa, que es la gloria, que procede de Dios, que se manifestó a sus redimidos. Desde el trono de Dios y del Cordero fluirá un río de agua viva. El árbol de la vida estará en ambos lados del río y producirá, 12 clases de fruta, que eso es lo que enseña Apocalipsis capítulo 20, 22, versículo 1 al 2, y que tú lo puedes también comparar con Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al versículo 2. Las laderas también estarán cubiertas de viñas exuberantes, las cosechas serán abundantes también. ¿Dónde usted ve eso? Las referencias están en Isaías, capítulo 30, versículo 23, capítulo 32, versículo 20, capítulo 65, versículo 21 y Joel, capítulo 3, versículo 18. Tanto los granjeros como su rebaño disfrutarán de los pastos abundantes que enseña Isaías capítulo 30, versículo 23. Inclusive los animales disfrutarán en abundancia del forraje de la nueva tierra, que eso es lo que enseña el capítulo 30, versículo 24, y tendrán espacio para recorrerla, que eso es lo que enseña Isaías 33, 32, versículo 20. El mundo animal será dócil y pacífico en el milenio y la nueva tierra. Ningún depredador, ningún carnívoro habitará o por lo menos su instinto será domesticado para que no incurra en lo que es la violencia animal contra otro. Esto trae un problema y esto trae una enorme discusión que no es motivo de esta clase, pero hay personas que ven en esto un lenguaje poético en esta parte, viendo que se está describiendo un futuro idealizado, que lo que te está hablando es que no va a haber una violencia como tal en la era del milenio. ¿Por qué se dice eso?
porque evidentemente los dientes del león, los dientes de los carnívoros no están hechos para comer paja. Si usted se fija, los animales herbívoros y los animales también, bueno, que son omnívoros, que no cazan directamente otros animales salvajes, tienen siempre los dientes todo casi al mismo nivel. Y los caninos lo tienen incluso reducido como tal. Entonces, traería muchas cuestiones porque ¿qué comería una ballena que come 8.000 libras diarias de sardina, de caldúmenes, etcétera? O sea, ¿qué estaría comiendo debajo? Los animales también, por ejemplo, ¿se le cuenta como malo a un animal matar a otro animal? ¿Tienen moralidad los animales? Entonces quiere decir que los animales tienen pecado como tal. Son cuestiones que se dan, son discusiones que se dan y que son bastante interesantes, y por eso habemos mucho que creemos que se está describiendo más un futuro idealizado en esas partes de Isaías, porque ciertamente eh, el hecho de que hayan animales depredadores que no coman eso, sino que coman paja, realmente no sé cómo sería eso, pero si es así, lo creemos porque es palabra de Dios como tal, y no estamos aquí para decirle a Dios qué puede o no puede hacer. Dios puede hacer eso perfectamente y no veo ningún tipo de problema en eso. Otro, otra de las cuestiones que uno se pregunta siempre hablando de esto de la nueva tierra es las actividades que va a haber en ella. Quienes fueron fieles al servicio de Cristo en la tierra servirán en el cielo nuevo y en la tierra y en la tierra nueva. ¿De dónde, por ejemplo, se sacan referencia para eso? El capítulo 24 de Mateo, Mateo capítulo 24, versículo 46, 45 y 46. ¿Qué dice? ¿A quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa para que le esté alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que pondrá, que sobre todos sus bienes lo pondrá. Cuando tú te buscas el 25:14 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces en el versículo 23 dice, su señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, más aún, habrán varias actividades en el cielo que serán la continuación de la nueva tierra, perdón, que serán la continuación de nuestras tareas aquí en la tierra. ¿Quién dice eso? Wilbur Smith, en una doctrina bíblica en una doctrina bíblica, perdón, el libro de él en la página 192. En la nueva tierra, los creyentes juzgarán y regirán tanto en el milenio como en el estado eterno. Eso lo enseña Romanos capítulo 5, versículo 17, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2 al 3, Apocalipsis 22, 5. Quienes han sufrido por Cristo y han perseverado reinarán con él, que eso es lo que enseña la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Quienes han dejado su familia y quienes han sacrificado por seguir a Cristo recibirán una recompensa más grande. ¿Dónde lo dice? Mateo capítulo 19, versículo 27 al 30, y también lo dice Lucas 22 del 29 al 30. Los creyentes también tendrán autoridad sobre ciudades, que eso es lo que enseña también una parábola en Lucas, capítulo 19, versículo 11 al 19. La comisión original de gobernar sobre la tierra, que perdió por el pecado, de gobernar sobre la tierra, que se perdió por el pecado, se cumplirá totalmente en el milenio y en la tierra nueva por toda la eternidad, que es lo que enseña, por ejemplo, el Salmo 8, versículos 6 al 8,
que es el hombre para que te acuerdes de él, el Hijo del Hombre para que lo visite, le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, etcétera. Los creyentes reinarán por los siglos de los siglos, según la promesa que hace el Señor en Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. Aquí se plantea una pregunta. ¿Qué clase de servicio habrá en el cielo? Muchos concluyen a esta pregunta, muchos dicen de que habrá una continuidad de lo que hacemos en la tierra. O sea, lo que tú hacías en la tierra, tú lo vas a hacer en la nueva tierra como tal. Para eso le voy a dar una cita de Wilbur Smith. Wilbur Smith dice, en el cielo se nos permitirá terminar muchas de esas tareas valiosas que soñábamos en la tierra, para las cuales no teníamos ni el tiempo, ni la fuerza, ni la habilidad suficientes para realizarla. De modo similar también, Erwin Lutzer comenta, si bien puede ser que nuestra fidelidad o infidelidad en la tierra tenga repercusión por toda la eternidad. Según la descripción de los mártires que están en el cielo intermedio, que la Escritura dice en Apocalipsis 7:15, que están delante del trono de Dios y le sirven día y de noche en su templo, ahí, por ejemplo, la palabra servir tiene un sentido de adoración como tal, que es un sentido similar a lo que enseña Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3. Sus siervos les servirán, dice Apocalipsis, en el cielo. En otras referencias que se usan para hablar de la adoración y la alabanza, lo cual incluye toda forma de adoración divina como tal, en la gloria, por ejemplo, de los redimidos, le servirán al Señor de muchas maneras diferentes, de muchas formas diferentes. La oración, la adoración, la alabanza serán parte de todas ellas. ¿Por qué? Porque en la tierra las actividades serán variadas, tal vez similares, por ejemplo, a las de Noé y sus hijos cuando salieron del arca en la tierra purificada. Habrá una reconstrucción de casa, en Isaías 55:21, se podrá vivir en paz en las casas nuevas, Isaías 32:18, habrán cultivo, Isaías 30:23 y 32:20, habrán huertos, por ejemplo, Isaías 65:21 y muchas otras actividades. Sin lugar a dudas, se van a llevar en la nueva tierra. Es como dice Randy Alcon, que él también comenta, seremos una gran continuidad, una gran comunidad en la nueva tierra. Los dones, las habilidades, las pasiones, la tarea que Dios nos entregue a cada uno no serán solo para la gloria y para su gloria y para nuestro bien, sino también para el bien de nuestra gran familia. Dios se alegra cuando prosperamos juntos, interdependientes en la cultura creativa continua en la nueva tierra. Esto nos lleva al siguiente punto, que es las relaciones con los demás en la nueva tierra. Y es que tras la muerte de un creyente en el Antiguo Testamento, es común la frase que nosotros leemos en Génesis 25:8, 35:29 y 49:33, que se utilizaba mucho la frase, y fue unido con su pueblo, que era un recordatorio de la reunión en el cielo con los creyentes de su familia. Y otro punto que nosotros podemos ver con eso es cuando David habla de su hijo que se le murió, todo el mundo sabe las razones. Él dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, él dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Es decir, yo voy a tener una reunión con él en la nueva tierra, pero él no, o sea, de allá para acá, él no podía venir, sino que se podía ir de aquí para allá porque era ya con la muerte. David reconoció que él se reuniría entonces con su hijo en el cielo. El apóstol Pablo también confortó a los tesalonicenses como cuando le dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Entonces, nosotros podemos ver
de que va a haber una reunión de los que estemos vivos con los que estén muertos cuando llegue la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de esto? Que en la resurrección los creyentes vivos se reunirán con los que ya partieron y disfrutarán una comunión entre nosotros para siempre. Otro punto es que el conocimiento continuará en la eternidad del cielo. Pedro, Jacobo y Juan reconocieron a Moisés y Elías en el monte de la transfiguración en Mateo, capítulo 17, versículo 3, lo cual sugiere el reconocimiento y la continuidad con el pasado. Es una pequeña sugerencia eso, ¿eh? Como también, por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro. Lázaro estaba en el seno de Abraham, que es una referencia al cielo, y el rico está donde? En el Hades, que es el lugar de los muertos, y recuerda abundantes detalles sobre su vida en la tierra. El rico tiene conciencia de sus familiares y demás, y también puede reconocer a Abraham. Entonces, quienes están en el infierno tienen ese conocimiento y esos recuerdos, y con seguridad también es cierto para los que estén en el cielo. Habrá un reconocimiento de los amigos y los familiares creyentes. Más aún, será un reconocimiento completo, que eso es lo que enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. También habrá comida, comunión con los familiares y amigos, que eso es lo que enseña Mateo capítulo 28, perdón, Mateo capítulo 8, versículo 11, lo enseña también Lucas 13, 25 y Isaías capítulo 20 25, Lucas 13, 29 e Isaías 25, 25, 6. Para todos los discípulos, ¿verdad? eh, Jesús le dice cuando está tomando la cena con ellos, les dice, les digo que no beberéis de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes en el reino de mi Padre. Dígase, Cristo va a tener una comunión con los creyentes y allá todavía se va a seguir tomando los frutos de la vid, dígase un vino como tal, en conmemoración ya sea de la salvación, del sacrificio o del nuevo pacto, cualquiera de las funciones que se le pudiese dar a eso. No especifica tanto para qué el tomar vino de aquel lado en la tierra. Entonces, Jesús les recordaba que sus identidades permanecerán, que habría una continuidad de la vida terrenal, se reconocerán en el cielo. Jesús entonces les recordó que tendrán una reunión familiar en el cielo y les dijo, por ejemplo, en el capítulo 8 de Mateo, versículo 11, él dice lo siguiente. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. También se refiere también se infiere, perdón, que los creyentes retendrán lo que es su origen étnico como tal. ¿Por qué? Porque en el milenio y en la nueva tierra también se hablan de naciones. Guárdese ese punto para que cuando más adelante, en videos posteriores, cuando dé el volumen 2 de la escatología como tal, usted lo recuerde eso para poder ver cuál es el plan de Dios para las naciones como tal, que es un tema muy controvertido, pero que es necesario que nosotros lo tengamos en claro. Hay un punto que yo sé que genera este estudio, esta parte, sobre todo, y es si nosotros vamos a tener memoria de los familiares de nosotros que están en el infierno. No lo dice las escrituras. Honestamente no lo dice. Puede ser que tengamos una memoria selectiva y que recordemos solamente las cosas que Dios quiere que nosotros recordemos y ese sentimiento pasado eh, ya como tal no esté. O sea, sobre eso en específico. Puede ser también que como vamos a tener una mayor comprensión del grado de justicia de Dios, ¿por qué? Porque vamos a estar en una santidad plena, también entendamos y comprendamos ese juicio de Dios
y estaremos más adheridos a los planes de Dios y eso realmente no nos afecte porque estamos viendo que se cumple la justicia divina que Dios estableció en su palabra, que a nosotros nos duele hoy en día porque tenemos una justicia imperfecta y tenemos y pensamos como pecadores, porque yo cuando pienso en eso pienso como un pecador, igual. Entonces, puede ser que allá en la nueva tierra nosotros no tengamos ese sufrimiento por eso, porque entendemos los planes de Dios desde una perspectiva de mayor santidad como tal. Entonces, el penúltimo punto que vamos a tratar aquí es la relación con Dios con la nueva tierra. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que las personas no podían acercarse a Dios. Dios mismo lo dijo, no hay hombre que me vea y viva. O sea, el hombre no se podía acercar a Dios, por eso incluso había un lugar santísimo que no todo el mundo podía entrar, tenía que tener ciertos requisitos y ahí no estaba Dios como tal, había una presencia más fuerte que en cualquier otro lugar que podía matar al hombre si entraba con alguna tacha moral en ese momento sin ofrecer sacrificio. Pero, por ejemplo, los creyentes tienen la promesa de ver a Dios en la nueva tierra, que es lo que habla los bienaventurados, los que son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, que te santifica, tú puedes ver correctamente mejor los planes de Dios, pero cuando ocurra lo que es esa transformación de los hijos de Dios, usted va a poder entender y va a poder ver a Dios tal como Él es, que eso es lo que enseña las Escrituras. Eso lo enseña las Escrituras en la segunda, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Los redimidos disfrutarán la comunión sin igual con Dios, que enseña Apocalipsis 21:3. Así como Jesús tenía comunión íntima con sus discípulos en la tierra, los creyentes tendrán comunión íntima, una relación personal con Dios. Los dolores de la tierra desaparecerán en el cielo y se enjugará toda lágrima de los oprimidos. El siguiente punto o el siguiente encabezado de este estudio es la Nueva Jerusalén. Mucha teoría sobre esto. La Biblia tiene dos capítulos, que es el capítulo 21 y el capítulo 22 Apocalipsis, donde te habla de la Nueva Jerusalén. Y es que, por ejemplo, es de considerable esta importancia en la explicación del cielo, lo que es la Nueva Jerusalén, porque es parte de él. Aunque algunos sugieren, por ejemplo, que este pasaje se refiere al milenio, dígase, cuando habla de la nueva Jerusalén como tal, eh, debe considerarse, por ejemplo, que es un estado eterno, porque la cronología de Apocalipsis 20 así lo sugiere. Dígase, hay personas que entienden que Apocalipsis 21 y 22 se refiere a lo que es el milenio, pero en sí, cuando lo lees, realmente está hablando de la nueva tierra ya como tal, porque el milenio lo cubre en lo que es Apocalipsis capítulo 20. En el capítulo 21 de Apocalipsis se describe la morada de la tierra final de los creyentes como un cielo nuevo y una nueva tierra, ¿verdad? Entonces los cielos y la tierra antiguos serán renovados por el fuego, que es lo que enseña Pedro, porque fueron dominio de la rebelión, porque fueron, perdón, el dominio de la rebelión humana y angélica contra Dios. Los creyentes redimidos de todas las épocas vivirán en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la casa que Cristo fue a preparar al Padre, al cielo, que es lo que enseña Juan capítulo 14, versículo 2. También, por ejemplo, también es el cielo del estado eterno. Punto importante. Los gentiles redimidos vendrán a la Nueva Jerusalén para adorar. ¿Dónde enseña eso, Feliberto? Isaías, capítulo 19, versículo 21, versículo 23, capítulo 27, versículo 13, Zacarías 14, 16. E Israel adorará también al Señor, que eso es lo que enseña Isaías, capítulo 58, versículo 1 al 14. Los gentiles vendrán
y verán la gloria del Señor y declararán por todo y la declararán por todo el mundo. ¿Dónde enseña eso? Isaías 66, versículo 18 al 19. La gloria de Dios emanará de la Jerusalén y la declaración perdón, y la rodeará por toda la tierra. ¿Dónde dice eso? Zacarías capítulo 2 versículo 5, cuando dice: yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego alrededor, y para gloria estaré en medio de ella, que es una referencia que está hablando eh, evidentemente del milenio, de la liberación que va a haber también en ese periodo de tiempo. Aquí viene, la adoración, por ejemplo, del Señor continuará por toda la eternidad en el cielo nuevo y en la tierra nueva. ¿Dónde enseña eso? Isaías capítulo 66, versículo 22 al 23. La nueva Jerusalén reflejará lo que es la gloria de Dios y no habrá necesidad ni del sol ni de luna. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios iluminará toda la tierra y los creyentes reinarán por los siglos de los siglos al calor de ese brillo de la gloria de Dios. ¿Cuál es la belleza de la Nueva Jerusalén? ¿Qué dice la Biblia sobre ella? Vamos aquí a hacerle un pequeño recuento de lo que enseña Apocalipsis 21 sobre la Nueva Jerusalén. Lo primero es su brillo, lo enseña el versículo. Estamos hablando siempre del capítulo 21. Lo enseña el versículo 9 al versículo 11. Los cielos reflejan la brillante gloria de Dios debido a su presencia. La gloria de la Nueva Jerusalén, que se describe en el versículo 11, denota la gloria chequina que ilumina la ciudad. Gloria que se refiere al resplandor brillante, viene de la presencia y de la gloria de Dios. Sus muros, por ejemplo, y sus puertas, lo enseña el versículo 12 y el versículo 13. Los muros altos que rodean la ciudad sugieren que seguridad. Su cimiento, que lo enseña Apocalipsis 21:14, los cimientos con los nombres de los apóstoles, quienes son el fundamento de la iglesia, sugiere que la iglesia también se encuentra en la Nueva Jerusalén. Sus medidas, que lo enseña el versículo 15 y 18. La Nueva Jerusalén mide un poco más de 2.400 kilómetros de largo y de ancho y de alto también, que posiblemente tenga la forma de un cono o una pirámide, donde se ubica la parte superior. Esa es la forma en la que por lo menos se puede sacar a conclusión lo que dice Apocalipsis. No estoy diciendo que tenga que ser necesariamente así, pero más o menos cuando tú ves esas dimensiones, te da algo parecido. Bien, sus adornos también, que lo enseña el versículo 19 al 21, está adornada con piedra preciosa, costosa, que reflejan aún más la gloria chequina de Dios. Su disponibilidad, que lo enseña el versículo 22, la ciudad ya no tiene un sacerdocio de mediación, todos sus habitantes tienen acceso de inmediato a Dios. Y su luz, que lo enseña el versículo 23, y es que la ciudad está iluminada por la gloria de Dios y no requiere luces celestes. Y por último, su propósito, que lo enseña el versículo 24 al 26, el propósito último del lugar eterno para los creyentes es darle a su Señor, es darle gloria a su Señor, quien ha hecho posible la redención. Hasta aquí el estudio de hoy. Deja tus preguntas y le estaré respondiendo en una sección de preguntas y respuestas solamente de escatología, y solamente responderé las preguntas que vayan conforme a la clase para que usted entonces, para entonces poder dar un buen material escatológico y así concluir con temas que quizás en el estudio no se traten, porque es una forma más, de una forma más resumida. Le pido un poquito de perdón porque he estado un poco afectado de salud, pero aquí está. La gracia de Dios mora en su vida.